Hola, soy Keila Noemí López Guillén, de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial del tercer semestre. El tema principal es Sistema de Costos Históricos. Para iniciar con este subtema, vemos que los sistemas en contabilidad de costos deben de estructurarse de manera que cumpla con las operaciones implícitas. Esto quiere decir que cuando la información o datos que contiene requiere ser interpretada para su comprensión. Hay dos subtemas y orden de producción es una. En ello veremos aspectos teóricos y prácticos del procedimiento de control de operaciones productivas. Ahora en procedimiento de control por órdenes de producción, se adaptan a las características operativas de cada empresa y esto también pasa en los procesos. Su concepto de órdenes de producción es el conjunto de métodos empleados en el control de las operaciones productivas. Esto se aplica casi siempre en las industrias que fabrican productos por medio de ensamble, como lo son lotes. Se le dice así cuando se producen varios a la vez. En tipos de industria en que se utiliza, se emplea principalmente en las industrias que realizan trabajos especiales, que fabrican productos sobre pedido, y también donde separan los costos de material directo y la del costo directo. Como ejemplo, serían los talleres de sastrería, talleres de obras ornamentales en metal, las fábricas de tornillos, tuercas, mueblerías, ensambladoras, jugueteras, impresoras, entre otras. En sus características, vemos que se permite reunir separadamente a los elementos del costo. Esto es para cada orden y esto se ve desde lo que está terminada o en proceso. El siguiente punto es que se caracteriza por la posibilidad de notificar y subdivide la producción, y esto se da de acuerdo con las necesidades por la dirección de la empresa. Aquí en el tercer punto inicia una transformación de procesos. Es necesario una orden de producción específica para los departamentos de fabricación en que se establezcan las cantidades de artículos para que se elaboren de acuerdo con el pedido que se realicen o para la existencia en el almacén de artículos terminados. En el cuarto punto, dice que para cada orden debe de tener un documento, ya que ahí se acumulan los costos de materiales, costos de trabajo y gastos indirectos de producción. En el quinto punto es que proporciona mayor exactitud en la determinación de los costos unitarios. Cuando se determine, se podrá determinar el costo unitario de ese artículo. Esto se logra a través de una división del costo acumulado y en cada orden entre el total de unidades producidas en cada una de las mismas. En el siguiente punto, su inconveniente resulta pesado administrativamente. En su última característica es el procedimiento clásico para explicar la técnica de la determinación del costo, y esto es porque cada factor del mismo se acumula a la orden correspondiente. Esto es para que tenga una obtención concreta. En esta diapositiva veremos sus ventajas. En el punto A, vemos costo de producción de cada orden de producción, ya sea el costo directo. En el inciso B, aquí se sabe el valor de la producción en proceso, esto es sin necesidad de estimar ni de efectuar inventario físico. Inciso C, vemos que esta ventaja se relaciona con las demás, ya que en ella se conoce a detalle el costo de producción. Por medio de ello será más fácil hacerlo con base en los costos anteriores. En el inciso D, vemos que su ventaja es que al saber el valor de cada uno de los artículos, podremos saber la utilidad o pérdida bruta de cada uno. Ahora en el inciso E, vemos que es posible controlar las operaciones aun cuando resulte difícil en producción o se encuentran diferentes, como ejemplo, en una mueblería que fabrican sillas, roperos, etc. Ahora por último tenemos el inciso F, que en ello vemos
la elaboración no es siempre continua, ya que el volumen de producción es más capaz de planear y controlar en función de los requisitos de cada entidad. Así como tiene ventajas, también están sus desventajas. En el inciso A, vemos que su costo administrativo es alto a causa de gran pequeñez, que se refiere para obtener los datos en forma detallada, ya que se deben de aplicar a cada orden de producción. En el inciso B, lo bueno de esta labor, vemos que se requiere mayor tiempo para precisar costos de producción. Por tal razón se proporciona la dirección, esto es cuando se usa la técnica de evaluación histórica únicamente. En el inciso C, vemos que hay dificultades cuando no se termina totalmente la orden de producción. Es necesario hacer entregas parciales, ya que el costo total de la orden se obtiene al final del periodo de producción, aunque esto se puede hacer antes. En este apartado vemos la mecánica contable. En el inciso A, es cuentas de costo. En ella vemos se efectúan cuentas. Estas son producción en proceso, material directo, labor directa, gastos indirectos de fabricación, almacén de materiales, sueldos y salarios por aplicar, almacén de artículos terminados, inventario de producción en proceso. Lo que he mencionado, vemos que es necesario establecer los registros auxiliares de cada una de estas cuentas, y esto es para integrar y analizar su saldo a su movimiento. Ahora en el inciso B, es concentración de los elementos del costo. Vemos que el objetivo es conocer el costo total de producción y la parte del mismo será aplicable a cada orden de producción y su fin es obtener el costo unitario para cada una. En esta diapositiva vemos la presentación de informes y estados. En órdenes de producción, se hacen los mismos informes y estados que si se controlan en las operaciones por procesos, como el estado de conjunto de costos de producción y de costos de producción de lo vendido. En ello mencionaré dos informes propios que son el documento mismo que ampara cada orden de producción y el otro es reportes que se hagan acerca de la producción de órdenes de producción trabajadas, terminadas y las que están en proceso. Procedimiento de control por procesos es el segundo subtema de esta exposición. En las siguientes diapositivas veremos cómo llevar a efecto el procedimiento de control por procesos productivos o el de operaciones y cómo éstas deben de estar adaptadas a la forma de elaborar de la empresa. Su concepto de este procedimiento es que se aplica en las industrias que se transforman y esto representa la elaboración del producto. En ello se desaparecen los detalles de la unidad producida, contando la producción por metros, litros, kilos, entre otras. Es una fabricación de un periodo terminado. En esta diapositiva vemos tipos de industrias en que se utilizan. En ella no hay mucho que decir, ya que se divide en dos, las cuales son industrias con elaboración del producto, lo llevan a cabo en un solo proceso. La siguiente, industrias que forman el material directo en más de un proceso. Hay industrias que su primer proceso es la totalidad del material y en otros que solo invierten los otros dos elementos del costo. También existen otras. Ahí se añade el material en dos o más procesos. Dicho esto, vemos los siguientes ejemplos. Fundiciones de acero, vidriería, cervecera, cerillera, de cemento, de papel, entre otras. En esta diapositiva aún tiene que ver con la diapositiva anterior. En esta hablaré acerca del periodo de costos. Se habla que el tiempo que está entre la integración de datos y la formulación de los estados financieros se pueden hacer semanalmente, mensualmente, trimestralmente
o cada año, y esto va dependiendo de las necesidades o de cada entidad y momento. Vemos que los más común son costos mensuales, y esto se debe a que la convivencia que existe de muchas de las partidas se rigen o se liquidan por meses naturales, como son alquileres, intereses, servicios de energía eléctrica y telefonía. En características, en el inciso A, vemos que su producción es continua en masas. En el inciso B, dice que la transformación del material se lleva en uno o más procesos. En el inciso C, los costos se acumulan en su proceso que le corresponda. En el inciso D, en el costo unitario se obtiene al dividir el costo total de producción acumulado en cada proceso entre las unidades equivalentes. En el inciso E, trata sobre que no es posible precisar en cada unidad fabricada el material y la labor directos ocupados en la transformación. Inciso F. Dice que el volumen de producción cuenta a través de medidas unitarias como lo son kilos, litros, metros, entre otras. En procesos secuenciales, vemos que son procesos en que la transformación del material, ya que se centra en una serie de etapas secuenciales, ya que su producción es de dos o más procesos y se realiza en forma que lo que sea terminada de un proceso viene a construirse, esto es en forma total o parcial, aunque se analiza por elementos del costo. Ahora en esta diapositiva y en la otra que veremos, vemos que el proceso no puede trabajarse sin la fabricación que le haya pasado el anterior. En esta hablaremos acerca de procesos paralelos. Vemos que se relacionan con aquellos que la transformación del material se realiza a través de dos o más procesos. Estos son simultáneos e independientes entre sí. Al finalizar esta etapa de elaboración, se puede convertir en secuenciales al pasar al siguiente proceso. Ahora hablaré acerca de la concentración de los elementos del costo. En el inciso A, vemos que los materiales por medio de la concentración de los vales de salida correspondiente por proceso se hace cargo al proceso respectivo. En el inciso B, dice que la labor directa se carga a los procesos, esto es por medio de la concentración de las listas de raya semanarias por procesos. En el inciso C, habla acerca de los gastos indirectos de producción. En ello depende si se realizan o no los prorrateos primarios y secundarios. Si no hay prorrateos, se cargan a los procesos por medio de la concentración de gastos indirectos. Y cuando sí hay, se cargan a los procesos productivos de acuerdo con los servicios otorgados y recibidos. En pérdidas normales y anormales de producción. Así que como podemos ver, pérdidas normales se trata de aquella fabricación se pierden por causas connaturales a la elaboración mismas. Un ejemplo es la evaporación de ciertos elementos de una mezcla a ser expuesta en la ebullición. Ahora en pérdida normal, se produce por un descuido, negligencia, incendio, huelga, explosión e inundación, y esto se carga al importe de una cuenta específica, que es la pérdida anormal, mientras se ve lo que causó y si no tiene culpa nadie, se saldará por medio de pérdidas y ganancias. Ahora en producción defectuosa y averiada. Primero vemos que la producción defectuosa es a la transformación que disminuye en cantidad y esto es por la acción de alguna circunstancia normal que tuvo efecto cuando se realizó la transformación y pues esta no es posible que se corrija, no es económico ni justificable. En producción averiada es en la producción defectuosa
que es capaz de ser corregida mediante una operación adicional o de un proceso y así quedar como de primera, y si esto no pasa, es defectuosa. Como última diapositiva para exponer tenemos mecánica contable. Vemos que la misma se aprecia fácilmente, como a continuación está plasmada. Esta es informes y estados. Vemos que la hoja de costos suele darse el nombre de informes de producción y algunas veces el de costos resumidos. Este informe consta de 3 elementos en un periodo determinado. Así que el modelo de informe ocupado depende del número de productos fabricados y del número de departamentos por los cuales tiene que pasar el material en el curso de la fabricación. Vemos que este informe puede ser sencillo para aquellas empresas que elaboren un solo artículo, y lo simple del informe debe hacerse resaltar la facilidad con que pueden acumularse los costos por procesos. Así como puede ser fácil, está la parte difícil, y esta se puede dar si las condiciones en que se preparan son las siguientes: trabajo sin acabar, en las labores ejecutivas se produce más de un artículo o que existan pérdidas considerables. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.